Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a otro nuevo capítulo de este podcast que se llama ¿En qué anda la política? Y después de 2 semanas de no poder subir por falta de tiempo, pero aquí estamos con mucha información y también con lo que compete aquí en este espacio. Un espacio también para analizar el panorama social, político y económico en este año electoral que viene bastante movido y que generó un cimbronazo enorme al enterarnos que Javier Milei había obtenido casi el 30% de los votos y sobre todo porque nadie lo esperaba, ninguna encuesta daba ese número. De hecho, se decía que podía llegar a estar en un tercer puesto y la realidad fue algo totalmente diferente. El próximo mes, ya no falta casi nada, el 22 de octubre vamos a estar realizando o yendo a votar en las elecciones generales, que allí no sabemos todavía si habrá o no una segunda vuelta. En el caso de que fuera así, bueno, en noviembre votaríamos finalmente entre dos candidatos. Pero lo cierto es que en octubre se define el nuevo Congreso de la Nación. Se va a renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado de la Nación. A los cargos nacionales de todas las provincias que eligen la renovación de 130 diputados nacionales. Y 8 provincias nada más renuevan 24 senadores nacionales. En esta campaña lo que se vio es que si bien hay ciertas propuestas de los candidatos, no terminan de convencer, no terminan de llegar a ese electorado. También estamos frente a un escenario de mucha incertidumbre, porque hay varias de las cosas que dicen los candidatos que es muy difícil que se puedan hacer, porque necesitan del Congreso, y si no hay consenso, gane quien gane las elecciones, va a tener una grave dificultad para su gobernabilidad. Pero además la gente está centrada en sus problemas diarios, en la economía. Hoy se conoció el índice de inflación del mes de agosto de un 12,4%, un número altísimo, una inflación imparable, más del 120% interanual, 80% anual en lo que va de este 2023. La inflación mensual más alta en décadas. 12,4% es la inflación correspondiente al mes de agosto. Pero más allá de esto, las cuestiones vinculadas a estos sectores que están siendo dejados de lado y que están complicándose muchísimo más con esta inflación que no para, lo que se pone de lleno aquí es que seguimos estando en el mismo lugar y las mismas personas siempre son las que terminan sufriendo porque ya ni siquiera les interesa electoralmente, ni económicamente, ni en términos de dignidad humana, sino que directamente no existen. Y lo que no existe es realmente estar por fuera del Estado. Ya aunque uno tenga el derecho al voto y que pueda elegir, hay un montón de derechos que no se le están cumpliendo. Y cuando uno habla de los derechos que se pueden llegar a perder, en el caso de que gane Javier Milei, por ejemplo, que esto es uno de los cuestionamientos que hace el oficialismo, ahí te das cuenta de lo lejos que está la dirigencia política, porque hay mucha gente que hoy ya no tiene derechos o que hoy mismo se plantea qué más pueden quitarme. Además, con un presidente ausente, con un presidente que está haciendo su gira internacional, con una vicepresidenta que no habla desde antes de las PASO incluso, no se muestra en público, no dio ninguna palabra o reflexión acerca de lo que sucedió en las urnas, y con un ministro de Economía que hoy es el presidente de la Nación. Por eso este episodio se trata justamente de eso, ¿no? De analizar todo lo que está sucediendo en esta campaña electoral, en estas medidas del ministro de Economía,
Sergio Massa, y esta gran población que hoy y hace bastante tiempo ha sido olvidada por todos los candidatos e incluso por el Estado mismo hoy en día, o por lo menos quienes gobiernan. Y es esa responsabilidad que lamentablemente no están pudiendo cumplir o llevar de manera óptima al resto de la sociedad. Una sociedad cada vez más desigual, más injusta, más egoísta en algún sentido, pero una sociedad que está sufriendo muchísimo con el tema de la inflación. Ha sido un episodio que quizás a mucha gente le llegue porque está en esta situación. Y es importante poder visibilizar algo cuando nadie está hablando de este tema. Les mando un beso grande y nos reencontramos la próxima semana en un nuevo capítulo de En qué anda la política.